No, pasó que simplemente tenía como un texto previo que me habían pedido en otra ocasión, que era esto de por qué filmar, y de algún modo decidí enviar eso, y después leyendo la revista, en PDF, digamos, me pareció tibio y hasta demasiado general ese texto en un contexto en el que se planteaban manifiestos. Igual el problema en todo caso básico es que hay un problema con esto del manifiesto efectivamente asumido, que es en realidad un manifiesto no es una poética personal, digamos, que es lo que inevitablemente termina apareciendo, será una cuestión de la época, si no quiere, tanto en Revolver como en Las Naves, digamos, que además, entre paréntesis, se iba a llamar Las Armas, título que debo decir me gustaba más, en relación con efectivamente ese Revolver original, tal vez pensando por supuesto en las armas de la crítica de Marx, más que en la crítica de las armas, ¿no? Pero digo, las naves no sabemos para dónde pueden ir, las armas inevitablemente en un punto efectivamente son como tiene una posición mucho más crítica, si uno quiere, y efectivamente de algún modo te impelen, como la misma palabra manifiesto, a plantear algo que va más allá de algún modo de una poética personal, que todos la podemos tener, que todos la tenemos, incluso aquellos que no la explicitan. Digo, cada película implica una teoría del cine, esté implícita o explícita, con lo cual todo cineasta tiene de algún modo su propia estética, su propia poética. No todo cineasta en todo caso participa de un manifiesto, de la idea incluso de manifiesto, con la que puede incluso estar en contra, digamos, ¿no? Porque digo, el manifiesto implica una idea grupal, una idea social, una idea política, una idea casi de un imperativo, de algún modo, ¿no? Digo, pensando en los manifiestos clásicos de la vanguardia, por ejemplo, digamos, ¿no? Eran realmente manifiestos armados, literalmente. Entonces, en ese sentido, simplemente yo lo que pensé fue como la propia corrección de lo que había escrito, una especie de segundo manifiesto, que simplemente en realidad retomaba un poco lo del primero, digamos, que en realidad se puede resumir en que cada película debe justificar su existencia, digamos. Me parece que y ahora cada vez más, digamos, el cine está lleno de películas, o el mundo está lleno de obras, digamos, y en cierto modo esa proliferación lo que hace ver es que no todas están justificadas, lo que desde lo industrial se entiende, porque bueno, la industria es eso, es producir para un mercado, saturarlo, en fin. Ahora, a veces en el llamado cine independiente, que sería otra discusión, si existe tal cosa, es como más llamativo, el por qué a veces uno ve ciertas obras, ¿por qué? ¿Por qué esa persona tuvo la necesidad de crear esa obra? Entonces nada, es como una especie de ascetismo y de pensar, bueno, antes de ponerme en acción, creo que hay que ver si esa obra que voy a proponer intenta, por lo menos, después lograrlo es otra cosa, pero intenta decir algo nuevo, o proponer viejos problemas de otra manera, o dar una respuesta personal a problemas que, por supuesto, en la historia del cine ya está todo, en cierto modo, discutido, pero bueno, extraerlo a tu propio presente, digamos, ¿no? Y después, digamos, como segundo punto, hay una frase que leí hace poco que decía algo así como que toda obra debería develar las ficciones del poder, ¿no? Esa idea de las ficciones del poder en realidad es una idea de Piglia de algún modo, y que Piglia la toma, si querés, de Viñas o de otros, pero digamos, y en un doble sentido lo de ficciones, digo, porque estamos rodeados de relatos, de discursos, de lugares comunes, en el cine, en la televisión, en todos lados, digamos, en el periodismo. Y es interesante pensar que justamente el cine como lugar de resistencia para desenturbiar la mirada, digamos, que viene saturada de esos otros medios, o incluso el cine mismo, el cine industrial repetitivo, el hollywoodense, en fin, todo ese cine contra el que escribe Ginás su manifiesto. En ese sentido me parece que ese podría ser un imperativo, digamos, ¿no? O por lo menos un imperativo en el cual reconocer ese universo del cine independiente, o el que debería atender ese cine independiente para ser independiente realmente de algo, porque del dinero, digamos, es imposible ser independiente, como es imposible ser independiente en términos más amplios. Por eso era en todo caso lo que yo te decía, me parece que el dinero es como un sentido restringido, porque a veces
hay cuestiones del sistema que no tienen necesariamente que ver con el dinero, que tienen que ver con, qué sé yo, lo que Bourdieu llamaría el campo cultural, y por lo tanto no es solamente una cuestión económica, es una cuestión de prestigio, es una cuestión de influencias, es una cuestión de todo lo que se teje alrededor de cualquier obra lanzada inevitablemente a un mercado en un mundo capitalista, sea un mercado del cine independiente o de cualquiera, digo, siempre hay de algún modo un mercado, a menos que uno se quiera poner efectivamente fuera del mercado, y fuera, pero es difícil pensarse fuera entre comillas, del mercado si uno pretende hacer algo que sea visto por alguien, digamos, porque de algún modo hay que llegar, y para llegar a ese público hay que insertarse de alguna manera, sea en todo caso en mercados paralelos o informales o lo que sea, digamos, pero de algún modo hay que llegar, a menos que uno sea un cineasta solipsista, que puede ser, digamos, ¿no? Un cineasta radical, pienso en Caldini, por ejemplo, bueno, son como una serie de posturas, digamos. Pero me parece que en todo caso el cine tiene que pensar justamente en sus condiciones de producción, y en ese sentido es buenísimo que una revista como esta implique o le pida a los cineastas la palabra en una época efectivamente que, a pesar de que la Nouvelle Vague para aquí, los cineastas tienen palabra y han hecho uso de la palabra y se han manifestado. En estos tiempos posmodernos, si se quiere, eso aparece cada vez menos. O en todo caso aparecen casi como gestos posmodernos. Digo, el manifiesto de Dogma u otros manifiestos son casi paródicos, digamos, ¿no? De los viejos manifiestos. Como si no pudieran tomarse en serio a sí mismos. Cosa que, bueno, ya también es un problema de la época, pero en todo caso me parece que, en todo caso como gesto, más allá de los logros finales, es importante eso, pensar el cine y pensar la propia producción, la propia actividad.